Ni siquiera esperaban a que el abogado hablara. Ella no obtendrá nada. Papá lo odiaba. Eso es lo que mi hermana Karen dijo el momento en que entré al cuarto. Ningún saludo, ningún contacto de ojo, solo esa frase corta, lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan, como si la querieran sonar. Sentí que las palabras caían en mi pecho como un golpe. Mi gripe sobre mi hijo, la mano de Eli se acercó. Sus pequeños dedos se crujieron de vuelta alrededor mío, cálidos y tremulosos. Me forcé a sonreírle, fina y tremulosa. Pero él sabía, siempre lo sabía. Ni siquiera había tomado un asiento, pero el mensaje era claro. No era bienvenido, no era familia. Era solo un fin liso que estaban aquí para limpiarse. Karen se sentó en la cabeza de la mesa, perfectamente arrepentida en un pantalón gris. Su cabello oscuro se rompió en ese pantalón tigre que siempre usaba cuando quería sentirme superior. Su lápiz era rojo claro. El clásico Karen. Usaba pintura para una batalla que no sabía que había entrado. Luego vino la voz. Me temía aún más. Mi tío Rick, el hermano más viejo de mi padre, dejó un sonriente risa. Se levantó en su silla, los dedos apuntados detrás de su cabeza, ese sonriente de él que se estrellaba como aceite en su cara. Incluso su hijo sabe que es invalidable, gritó Rick, gritando hacia Eli como si no fuera ni siquiera humano. Eli bajó los ojos hacia el piso. Mi corazón se rompió un poco más profundo. Alrededor del cuarto un par de cabezas gritaron. Mis vecinos, vecinos antiguos, amigos de la familia que no había visto en años, gente que había elegido lados desde hace mucho tiempo. Y yo no estaba con ellos. Me quemé duro. Mi garganta se sentía como papel. El aire era sucio con el olor a hueso, caderas de piel y cualquier perfume dulce que Karen había lavado. Pude sentir mi pulso en mis oídos, fuertes, calientes, humillantes. Llevé a Eli a la cadera más lejos al final de la larga mesa de mahogany, lejos del baquete. La cadera gritó cuando me senté. Eli subió a mi lado, sus piernas flotando sobre el piso, sus manos abiertas en su palo como si intentara desaparecer. Karen giró su cabeza lentamente hacia mí, y cuando nos conocimos, ella sonrió. Pero no había calidez en ella, solo vergüenza soplada con poesía. «Sabes que esto es inútil, ¿verdad?», dijo mi hermana Karen, con voz suave y fría. Papá reescribió la voluntad. «Te cortaron completamente. Dijo que estabas muerto para él». No respondí. No podía. Mi lengua se sentaba pesada en mi boca, inútil. Solo grité un poco, como si entendiera. Pero adentro, ¿por qué incluso vine? Pensé que tal vez hubiera algo, una nota, una línea, un signo que me recuerde, algo para hacer que todo tenga sentido. En lugar de eso, estaba de vuelta en el lugar en el que prometí a mí mismo que nunca volvería, rodeado por personas que se dio cuenta de que ya me habían asesinado, mucho antes de que los asesinaran a él, y justo mientras estaba a punto de levantarme, para salir, antes de que empezaran a cargar el estado como vulturas. La puerta se abrió. El señor Connors, mi abogado, entró al cuarto, agarrando una bolsa gruesa debajo de su brazo. Él se veía exactamente igual, bien presionado, ojos cansados y una cara que no le dio nada. El cuarto se quedó silencioso. Todos se sentaron un poco más rectos. Eso era todo. Me abracé por humillación. Llegué esperando nada y me ibas con exactamente eso, o lo pensé, porque lo que nadie en ese cuarto sabía, ni Karen, ni Rick, ni incluso yo, era que mi hijo Eli había traído algo con él, y con un sentido, él se uniría a todo lo que pensaban que sabían. ¿Te olvidaste del video que grabó? Hubo 8 años desde que empecé a caminar en un cuarto como este con mi familia. Hace 8 años desde que recopilé una vida que ellos dijeron que no merecía. Tomé a Eli, solo 2 al mismo tiempo, y me fui sin mirarme de vuelta. No porque quería, sino porque tenía que. Porque cada conversación con mi padre, Charles, terminó en silencio o gritando.
porque cada reunión de familia se sentía como caminando sin pies a través del vidrio, mientras sonreía por la cámara. Pero ahora yo estaba de vuelta en un cuarto que todavía olía a cigarro y la vergüenza antigua. ¿La ironía? Ni siquiera sabía que me habían invitado a la lección de Will. El envuelto apareció 3 días después del funeral. No hay nota, solo el día, el tiempo y el adreso en el escrito formal de Connors. Por un momento me pregunté si fue un error. Tal vez lo querían enviar a Karen, o tal vez fue solo una broma final cruel. Pero Eli quería ir. Me miró con esos ojos muy suaves, su voz tranquila, pero segura. «Deberíamos ir, mamá», dijo. «Tal vez hay algo que necesites escuchar». No sé cómo un 10 años puede cargar ese tipo de sabiduría, pero lo hace. A veces creo que ve el mundo de formas que la mayoría de adultos nunca aprendieron. Así que vinimos. Llevé el vestido en negro que no había tocado desde el funeral, y él llevó un pequeño botón que él se lo puso. Le bracé el cabello esa mañana con manos tremulantes y me dijo que me veía hermosa. Él no sabía que no había dormido, que estaba asustada de enfrentarme a la gente que me trataba como un fantasma durante casi un décimo. Sabía lo que me pensaban. Karen, la hija perfecta. Ella quedó. Ella ayudó. Ella se cuidó de papá. Ella aseguró que todos la vieron hacerlo también. Ella contó la historia tantas veces que se convirtió en un evangelio. Julia abandonó la familia. Julia no podía manejar la vida real. Julia se fue. Nunca me preguntaron por qué me fui. No sabían o no se importaban. El papá no hablaba conmigo después de que me rehusé a quedarme en una casita que me rompía aparte, que cuando me mostré en su piso con él y en una camiseta, él cerró la puerta sin decir una palabra, que la una persona que se suponía protegerme del mundo había convertido en otra pared que tuve que romper. El tío Rick no ayudó. Él era el eco de papá, siempre repitiendo las mismas frases malvadas. La familia no se quita. La sangre es la lealtad. No vuelvas a llorar. Y Karen, ella la sopló y la transformó en una escritura que podía armar. Así que no intenté. Construí una vida tranquila para él y yo. No teníamos mucho, pero teníamos paz y amor y risa. Aún así, una parte de mí seguía a la más pequeña y más frágil esperanza de que tal vez, al final, papá hubiera visto algo, hubiera rechazado algo, hubiera dejado algo atrás. Tal vez eso es por lo que abrí el envelope, por lo que me mostré. Pero ahora, sentada en esa habitación rodeada de ojos duros y sonrisas abiertas, me sentí tonto por esperar. Eli no había dicho una palabra desde que nos sentamos. Se sentó recto, manos en su espalda, ojos encendiendo la habitación como si estuviera estudiando cada cara. Su calma me enervió un poco, como si estuviera esperando por algo. Y luego el señor Connors limpió la garganta y abrió el envelope. Me alcé de vuelta en mi silla y grité a mí mismo: «Solo llévate a través de esto, no dejes que te vean romper». Pero Eli estaba sentado en algo más grande que la lágrima, y antes de que terminara esto, él probaría que era el único en la habitación que realmente estaba escuchando a mi padre. El señor Connors limpió la garganta de nuevo, de la manera que los abogados hacen cuando quieren la atención de la habitación sin en realidad pedirla. Se ajustó los ojos, abrió el envelope y empezó a leer la ley como si fuera un otro martes. Bastante poco oí las primeras líneas, las cosas genéricas y legales, las definiciones de propiedad, las declaraciones de ejecutivo. Mi mente estaba girando, no con lo que él estaba diciendo, sino con lo que sabía que iba a venir. Él no diría mi nombre. Lo tenía seguro. Aún así, cada vez que pausaba para girar una página, soportaba mi respiración como si tal vez, solo tal vez, las siguientes palabras fueran diferentes. Tal vez me sorprendiera. Pero no. Fueron todos los usuales sospechosos. A mi hija, Karen, dejé la habitación primaria y todos sus contenidos. La cara de Karen no se movió, pero pude sentir su satisfacción como perfume flotando a través de la mesa. Miró a la izquierda a su esposo, Neil, quien le dio un pequeño abrazo como si ya estaban planeando renovaciones. A mi hermano, Rick, la propiedad del lago y todas las compras que quedaban en el negocio de la familia. Rick se alzó más lejos en su silla, los brazos abiertos, los pies altos como un rey, observando su nuevo reino adquirido. Vi a él mover el cigarro entre sus dientes y apretarlo lentamente como si ya ganara algo.
A Paul, mi hijo, la colección de coches vintage. Paul, el vecino que una vez me cerró de mi propia habitación a la edad de 9, solo para verme llorar. ¿Ese Paul? Puse la parte de dentro de mi cebo para evitar que mi cara se rompiera. Pude sentir las lágrimas que se acercaban detrás de mis ojos, calientes y claras, pero no les dejé caer. Aún así, ninguna mención de mí, ni siquiera una nota. Luego vino la línea que había estado temiendo. Y como antes declaré, mi hija Julia no recibirá una porción de este estado. Ahí estaba. Simple. Final. Como una puerta cerrada. Me sentí como si hubiera sido golpeado en el pecho. Los dedos de Illy se cerraron a mí debajo de la mesa. Ni siquiera me daba cuenta de que mis manos estaban atascadas en mi brazo. Su toque me trajo de vuelta. Me ancló antes de que me derramara demasiado. Pude sentir mi sonido de corazón detrás de mis ojos. Mi piel se quemó. Y luego vinieron los gritos. Bajos, pero intencionales. Karen dejó la más suave espalda. «¡Te lo dije!», le gritó a Neil. El tío Rick se le rompió la cabeza como si todo fuera tan predictable. Toma un tipo de persona para caminar de su propio padre. Lo dijo más fuerte de lo que necesitaba. Los demás, los vecinos, los amigos de la familia, no dijeron mucho, pero su silencio era tan fuerte. Me miré abajo en el grano de madera en la mesa. Las líneas se rompían y se espiralaban, casi hipnótico. Fue más fácil mirar eso que sus faces. Pude escuchar mi propia voz dentro de mi cabeza, plana y suave. ¿Por qué vine? ¿Por qué pensé que me recordaría? Pero luego, Ellie se movió, se dejó de mi mano y se sentó más recta. Sentí el cambio antes de que lo viera. Su voz cortó la tensión como una pequeña espada, suave pero inmovable. Te olvidaste del video que grabó. La habitación se congeló. Karen se miró. Rick se volvió. El señor Connors se pausó. El pensillo todavía se movía sobre la página. Me volví a Ellie, la confusión flotando mi cerebro. ¿Qué video?, pregunté, casi sobre un grito. Pero Ellie no me miraba. Él estaba mirando hacia adelante, tranquilo, seguro. Llegó a su bolsillo y sacó un pequeño envelope blanco un poco crujido, pero cerrado. Mi nombre estaba en el frente, pero debajo de él estaba mi papá escribiendo para el abogado. Solo si se vea mal. Aún no lo entendí, pero Ellie lo entendió. Y de repente, por primera vez todo el día, sentí el equilibrio en la habitación cambiar. Miré el envelope en las manos de mi hijo Ellie como si fuera radioactivo. Él lo mantenía tan tranquilo como si no fuera el objeto más peligroso en la habitación. Pero mis ojos estaban cerrados en el escribimiento en el frente. Cerrados. Todos los capítulos, sin duda. Mis padres, para el abogado, solo si se vea mal. Bueno, sí se veía mal, pero de repente no podía encontrar mi voz. «Ellie, ¿dónde lo encontraste?». Me miró. Su expresión suave pero firme. Mi abuelo me lo dio hace un tiempo. Me dijo que lo mantuviera a salvo. Mi corazón se movió. «¿Él le dio a ti?», lloró. «El día que lo visitamos, solo yo y él. Estabas en trabajo». Tu opinión realmente me importa. Escribe en los comentarios cuántos puntos de 10 le darías a esta historia y en qué parte te encuentras ahora. Me miré duro tratando de poner la memoria en foco. Recuerdo ese día. Ellie había preguntado si podía ir con mi vecino a dejar algo a mis padres. Fue la primera vez que lo dejé ir sin mí. Ni idea de que ellos habían hablado. Ahora, el señor Connors llegó a la mesa. ¿Puedo?, le preguntó lentamente y Ellie envió el envelope sin hesitación. Todo el cuarto se acercó. Karen estaba gritando como si no pudiera entenderlo. Rick se mudó a su seat y ya no se aburría. Por una vez, nadie tenía nada que decir. El envelope hizo un sonido de ruido silencioso cuando el Connors lo abrió. Dentro del envelope estaba un cartón USB. Pequeño, negro, ordinario,
pero mi pulso golpeó como si fuera una granada. El Connors abrió el brazo y sacó una nota del envelope también. Otra página en la escritura de manos. Sus ojos lo grabaron y por primera vez, desde que entró a la habitación, su composición se rompió un poco, pero lo vi. No habló de inmediato. Solo gritó lentamente como si algo inaudito hubiera sido confirmado. «Todo el mundo», dijo Connors. Su voz se acalmó ahora. Hay un mensaje de video de Charles Thomas grabado antes de la versión final de este concierto. Fue cerrado con instrucciones para ser tocado solo si esta situación se convirtió en contenta. Sus ojos se abrieron a Karen, luego a Rick. Ambos se mudaron en sus caderas. Karen se asustó. Esto es ridículo. No dijo nada sobre un video. El tío Rick se alzó, su voz se acalmó ahora. No sabemos qué es, ni siquiera está en esa cosa. Puede ser falsa. Connors levantó una mano. Es una marca de tiempo, autenticada. Reconozco la escritura de manos y la cifra, y según sus instrucciones, estoy legalmente obligado a tocarla. Se conectó el USB a un laptop negro suave sentado en la mesa adentro de él. La pantalla brilló a la vida. El logo se disolvió en un cuadro negro con una sola palabra. Toca. El aire en la habitación cambió. Nadie habló. Nadie se movió. Pude sentir mi corazón en mis dedos. Agarré los brazos de mi silla como si me mantuvieran de flotarse a otro mundo. Mi respiración estaba suave, flotante. ¿Por qué papá dejaría un video? ¿Por qué Ellie? ¿Qué podría él querer decir ahora, después de todo? Ellie no se veía nervioso. Solo se sentó con los ojos en la pantalla como si ya sabía lo que iba a pasar. Karen se veía oscura ahora. Sus labios estaban presos en una línea tigre. Rick había parado de tomar su cigarro. Quería correr, quería llorar, quería gritar, pero principalmente quería saber. Connors tocó la barra espacial. La pantalla se volvió negra por medio segundo, luego flotó, y de repente ahí estaba, mi padre, más viejo, más fino, sentándose en su mesa, poniéndose ese suéter negro que le compré para su último cumpleaños, el que no sabía que había vestido. Sus manos estaban dobladas, su expresión no fría, solo cansada. Se miró directamente a la cámara, y luego empezó a hablar. No respiré, no cuando la pantalla se volvió negra, no cuando veía su cara, no cuando oí los primeros dos palabras que salieron de su boca. Hola, Julia. Se veía más viejo de lo que me recordaba. Su piel había secado, su postura que una vez era orgullosa había secado, pero todavía era mi padre, Charles Thomas, sentándose en esa mesa de hojas con el globo antiguo detrás de él, igual que cuando éramos niños, solo que esta vez su expresión no era fría o distante. Era humano. Si estás mirando esto, continuó, estoy muerto, y estoy adivinando que las cosas no iban bien en la lectura. Sus manos estaban abiertas frente a él, los dedos flotando un poco. Un pequeño hábito nervioso que yo también tenía. No esperaba paz entre tú y la familia. Sé lo que piensan de ti. Joder, sé lo que te he dicho. Él se miró y se aburrió. Y estaba mal. Mi respiración se agachó en mi garganta. Mis dedos se agacharon a la espalda de mi silla. Ellie miró a mí, pero no podía mirarme. Creí lo que Karen me dijo. Creí, Rick. Creí que te fuiste porque no te importaba. No pregunté preguntas. No te escuché, ni una vez. Trataste. Y cerré la puerta en tu cara sobre ti y Ellie. Escuché a Karen caminar en su silla, rápida e incómoda. No la miré. No podía. La voz de papá se rompió casi. Pensé que ser fuerte significaba ser orgulloso, que si te fuiste era una traición. Pero fuerza, la fuerza aparece, es proteger a tu hijo. Y lo hiciste. Hiciste lo que no podía. Sus ojos se miraron. Mi propia visión se aburró. Conocí a Ellie un día cuando se paró, solo los dos de nosotros. Ese niño no dijo mucho, pero cuando le pregunté acerca de ti, solo dijo que mi mamá es el lugar más seguro en el mundo. Mi mano se voló a mi boca. Te perdí, Julia. Lo veo ahora. Perdí a mi hija porque no podía parar de estar bien lo suficientemente para amarte de la manera que necesitabas.
pero no dejaré mi último acto te empujar a través de nuevo. Se limpió la garganta y se miró directamente a la cámara. Estable. Así que cambié la voluntad. Había un grito colectivo en la habitación. La silla de alguien gritaba. Riggs, tal vez. Karen gritó algo bajo su respiración, pero no lo oí. No podía escuchar nada más que el sonido de la voz de mi padre. Te he dejado la casa a ti y a Ellie. Las ganancias, el fondo de retiro, es tuyo. Y una confianza de colegio para Ellie. Sé que no arregla lo que rompí, pero quiero que tengas la paz que no pude darte cuando estaba viva. Se pausó, luego se alzó un poco más cerca a la cámara. Y si están enojados, déjenlos ser enojados. Ganaste esto, viviste todo esto y nunca dejaste de ser madre. Eso es más que nunca he conseguido. Formó una burbuja en mi garganta tan grande que no podía ni respirar. Estoy orgullosa de ti y te amo, Julia. Siempre lo has hecho, solo no sabía cómo mostrarlo. Y luego, justo antes de que el video se desvaneciera a negro, le agregó calmadamente. Toma cuidado de mi abuelo. Dile a él que le agradezco. La pantalla se volvió oscura. No hay música, no hay transición, solo silencio. Puro, tranquilo, solo silencio. Alrededor de mí, las caderas gritaron. Alguien asustó, pero no me moví. Me senté ahí, la mano sobre mi boca, lágrimas saliendo de mis cejas, como si algo que ni siquiera sabía que estaba cargando finalmente hubiera sido levantado. Después de todos los años de ruido, de culpabilidad, de exilio, de silencio, me escuchó. Finalmente me escuchó. Y en el silencio que seguía, nadie podía sacarlo de mí. Nadie habló cuando la pantalla se volvió oscura. Ni Karen, ni Rick, ni los vecinos ni los amigos de la familia que una vez sonrieron políticamente mientras ignoraban el peso que cargaba. Incluso el señor Connors se quedó quieto, su mano fría sobre la mano, como si detener el video también hubiera detenido el tiempo. Y tal vez, de alguna manera, sí hubiera. No sé cuánto me quedé allí. Mi mano estaba todavía sobre mi boca, mis brazos estaban húmedos, pero no había notado las lágrimas caer hasta que sentí que la mano de Ellie se hundió en mí otra vez. No estaba llorando, solo me miró con este pequeño sonriente conocimiento, como si estuviera esperando todo el tiempo por la verdad para finalmente encontrar una voz. Me senté y besé la parte superior de su cabeza. Mi corazón doloría con algo demasiado grande para palabras. Amor, alivio, alivio. Todos se ríen juntos. A través de la habitación, Karen se detuvo abruptamente. Su silla gritaba en contra del piso. Picó su bolsa con las manos movidas y salió sin una palabra. Su marido se quedó detrás, rojo en el rostro, murmurando algo bajo su respiración. Rick quedó sentado más tiempo, con los brazos húmedos, los ojos fijados en nada. Cuando finalmente se detuvo, miró a Connors como si quisiera argüir, pero incluso él sabía que no había nada para pelear. Mi padre había hablado, su verdad ahora era innegable. Los demás siguieron uno a uno. Algunos no pudieron ver mis ojos, algunos ofrecieron gritos silenciosos, pereza o tal vez respeto. No podía decir. Pronto solo nos quedamos los tres de nosotros. Connors cerró lentamente el bolso y limpió su garganta. «Habrá algo de papel», dijo él, con voz más suave que antes, «pero todo está en orden». Grité. No sabía qué decir. ¿Qué podría decir? Le dio un pequeño sonrisa, genuino, y nos dejó solos en el cuarto. El silencio que seguía no era el mismo que me había acostumbrado. Este silencio era pacífico, entero, como si algo finalmente hubiera seguido en lugar. Miré a Ellie, todavía teniendo mi mano, todavía mirándome como si fuese la persona más fuerte del mundo, y tal vez, en sus ojos, yo era. Pero él fue el que me salvó, el que cargó ese envase como si fuera solo un pedazo de papel, no la verdad que reescribía todo. Nos quedamos un poco más, no sé por qué, tal vez solo necesitaba tiempo para respirar. Tal vez quería sentarme en el mismo cuarto donde, por primera vez en años, me sentí como si me pertenezcaba. Seguía escuchando la voz de mi padre en mi cabeza. «Estoy orgullosa de ti». 3 palabras que pensé que nunca escucharía, palabras que necesitaba más de lo que nunca admití.
Pensé sobre todo lo que cargaba, años de silencio, de ser culpado, de ser erradicado, y ahora no era erradicado, estaba visto, escuchado, recordado. Miré a Eli de nuevo. «Gracias», le grité. Se levantó la cabeza. «¿Para qué?» «Para ser más valiente que yo», le dije. «Para mantener algo que importaba». Se sonrió. Solo quería que lo escuchara, y lo hice. No solo en el video, sino en el cambio que vino después, en la pieza que llenó el cuarto una vez que todos los demás se habían ido. Esa es la cosa de la verdad. No siempre viene cuando quieres, pero cuando lo hace, cambia todo. Así que no salí de ese cuarto rompido. Salí agarrando la mano con la palabra de mi padre todavía sonando en mi pecho. Salí sin sonido. Y ese silencio finalmente significó algo. Si esta historia significó algo para ti, si has sido abandonado, juzgado o hecho sentir que tu voz no importaba, solo sé esto: no eres invisible. Y a veces, la verdad toma tiempo, pero se verá. Si sentiste algo mientras escuchabas, por favor dale a me gusta a este video y compártelo con alguien que también lo necesite. Historias como esta solo alcanzan a las personas que las necesitan más cuando les ayudas a viajar. Y si quieres más historias reales, raras y emocionales como esta, no olvides suscribirte al canal. Hay mucho más que contar. Hasta la próxima. Quédate fuerte. Quédate amable. Y recuerda, tu voz importa.